Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver el último video de esta serie de funciones cuadráticas en el cual vamos a analizar planteos de problemas y sus resoluciones. Sin más, comenzamos. El primer problema, que tiene que ver con simetría, dice lo siguiente. El punto 15,9 pertenece al gráfico de la función cuadrática cuyo vértice es menos 5,3 y pregunta cuál es su simétrico. Vamos a, antes de decir cuál es su simétrico, o de definirlo aunque sea, a ubicar los puntos que tenemos, que nos va a ayudar a hacer esa definición. Tenemos el plano cartesiano, en donde vamos a ubicar los puntos menos 5,3, que es el vértice, y el punto que voy a llamar P, que va a tener coordenadas 15,9. Fíjense que en este caso estoy usando una escala de 5 en 5. Por eso el menos 5,3 está aproximadamente acá en el 3 y el 15,9 está aproximadamente en el 9 del eje Y. Vamos a buscar el simétrico ahora. Nosotros recordamos que el vértice marca donde está el eje de simetría, la coordenada X del vértice para ser precisos. Recordemos que el eje de simetría es una recta imaginaria vertical que refleja justamente una rama de la parábola con la otra. Y dicho sea de paso, si acá tenemos el vértice y este es un punto de la parábola, nosotros podemos afirmar que la rama va a ser algo así. Y del otro lado tendría que hacer lo mismo, porque el simétrico, el eje de simetría, está reflejando al punto P. O sea que lo que yo necesitaría saber es qué distancia hay acá para replicarla de este lado. Si tomamos esta distancia, entonces, la distancia del punto P a el eje de simetría, podemos decir que es de 20. ¿Por qué? Porque tenemos acá 15, los 15 positivos, y 5 de este lado, en total tenemos 20. Y vamos a replicar esa distancia de 20 para el otro lado, donde tenemos el punto que vamos a llamar Q. Lo puse Q con pregunta porque no sé cuáles son sus coordenadas. Me falta saber la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada Y es bastante sencilla porque va a ser la misma para los dos, o sea que va a ser también 9. Y la coordenada X, fíjense que nosotros podemos tomar los 20 esos que dijimos que separan al punto P del eje de simetría. Si acá hay 20, acá también hay 20 y fíjense, acá tiene que haber 20 también. O sea que menos 5, hago 20 para la izquierda, llego al menos 25. Por lo tanto, puedo decir que el punto simétrico va a ser menos 25, 9. Recuerden, la coordenada X del menos 25 la saco haciendo 20 porque tengo que hacer 20 para cada lado. Y la coordenada Y va a ser la misma porque para que sea simétrico tiene que estar a la misma altura que el punto P. Y ahí respondimos la pregunta de este problemita. Seguimos con algunos más de simetrías porque está bastante interesante en realidad poder ponerle un poco de matemática a algo que generalmente se hace con dibujitos y nada más, que queda siempre ahí medio en el aire. Así que mejor si le podemos dar un sentido. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una función cuadrática tenga vértice en 10,2 y pase por los puntos 101 y menos 101? Y tenemos que justificar la respuesta. Para eso vamos a graficar la situación en donde ponemos el vértice de coordenadas 10,2, el punto P1, que lo voy a marcar con rojo, que es la coordenada menos 101, y el punto P2, que lo voy a marcar con violeta, que es la coordenada 101. Fíjense que si nosotros quisiéramos trazar la parábola, ya vemos que me va a quedar un poco rara, porque esta rama va a ser un poco más alargada que esta otra. O sea que ya puedo decir que no es simétrico y ya podría decir directamente que no se cumple la simetría. Pero acá me están pidiendo justificar la respuesta. Ya con ver eso puedo decir, listo, no es simétrico, pero como tenemos que justificar, vamos a ponerles algunos cálculos a esto. Vamos a tomar la distancia, por ejemplo, que hay entre P2 y el eje de simetría, y la distancia que hay entre P1 y el eje de simetría. Fíjense, acá queda más evidente todavía que son distintas.
Pero nosotros podemos pensar, entre menos 100 y 10 tenemos 110 unidades. Menos 100 hasta 0 hay 100, más 10 más de la partecita de los positivos. Y desde 10 a 100 tenemos 90. Acá ya se ve mucho más claramente y ya podemos decir que queda bastante justificado que no se va a cumplir nunca la simetría, por lo tanto una parábola no puede pasar por esos tres puntos a la vez, siendo B el vértice. Por lo tanto decimos que no es posible porque no cumple con la simetría de la parábola. Bien, el último de los de simetría. ¿Cuál puede ser el vértice del gráfico de una función cuadrática que pasa por los puntos 20 menos 2 y menos 50 menos 2? Y me pregunta si hay una sola opción. Vamos a ubicar los dos puntos del problema. P1 lo vamos a llamar menos 52 y va a estar con rojo. Y P2 lo vamos a llamar 20 menos 2. Va a tener las coordenadas, no lo vamos a llamar cualquier cosa, dije. Va a tener las coordenadas 20 menos 2 y va a estar con violeta. Si yo quiero encontrar el vértice, un vértice posible, yo tendría que pensar que estos dos son puntos de la parábola. Podríamos decir que la parábola hace esto y baja acá de nuevo. O viene para acá, baja y sube de nuevo y pasa por los dos puntos. Yo necesitaría saber, antes del vértice, dónde estará el eje de simetría. Para eso yo podría tomar la distancia que hay entre los dos puntos, entre P1 y P2, y buscar el punto medio. Yo sé que para buscar el valor medio entre dos valores cualquiera de la recta numérica, sumo esos dos valores y los divido por 2. Busco el promedio entre los dos. Por eso vamos a tomar menos 50 más 20 y lo vamos a dividir por 2. Todo eso me da menos 15, porque menos 50 más 20 es menos 30, dividido 2, menos 15. Por lo tanto, yo sé que por el menos 15, que va a estar ahí, va a pasar el eje de simetría. Y ahí ya se me hace muchísimo más sencillo buscar algún valor para el vértice, porque ya sé a qué altura del eje X está el vértice. Puedo decir que el vértice está acá, o está acá, o está acá, y va a cumplir que siempre se cumpla la simetría de la parábola. Por lo tanto, vamos a dar algunas opciones de vértices. Vamos a poner esas tres. Puedo decir que B1, vamos a llamar el primer vértice, es de coordenadas menos 15, 1. Menos 15 de X, 1 de Y. B2 va a tener coordenadas menos 15 de X también, recuerden porque están sobre el eje de simetría que está en menos 15, y 0 de Y porque no tiene ninguna elevación. Y B3 va a tener coordenadas menos 15 de X también, y menos 3, ya que lo pusimos una unidad abajo del menos 2. Por lo tanto, ahí tenemos tres posibles respuestas, aunque en realidad hay infinitas, porque yo podría tomar acá el 0,5, es decir, menos 15, 0,5, menos 15, 0,75, y así con cualquier otro valor de esta recta vertical que a mí se me ocurra. Siempre que la coordenada X sea menos 15, la otra puede ser cualquier cosa que va a funcionar como un vértice posible para esta situación. Con eso dejamos entonces los problemas de simetría. Bien, ahora vamos a hacer algo un poquitito más complicado, que es conseguir la fórmula de una parábola a partir de la gráfica. Para eso vamos a ver este planteo. Dadas las gráficas de las siguientes funciones cuadráticas, escribí la fórmula de cada una. Vamos a hacer unas cuantas, creo que un par nada más, pero vamos a mirar. Fíjense acá, les hice un gráfico un poco más detallado, le puse una cuadrícula y una cuadrícula más chica, cosa de que podamos ver bien los números. Por ahí queda un poco confuso al principio, pero recuerden, ubiquen acá eje X con gris, eje Y con gris. Todo lo demás son las cuadrículas, como si fuera una hoja milimetrada en realidad. Tenemos la cuadrícula y la cuadrícula más chiquita. Acá tenemos esta parábola con ramas hacia arriba. El vértice podemos ver que está en coordenadas 1, 1. Con eso yo puedo usar la forma canónica de la parábola. Para eso lo que hacemos es pensar que la forma canónica es a por x menos xb al cuadrado más ib. xb e ib son las coordenadas del vértice. Recién dijimos que el vértice tiene coordenadas 1, 1. Por lo tanto, yo puedo decir que x sub b vale 1 e y sub b vale 1 también. Las dos valen 1. Por lo tanto, una más o menos respuesta a esto podría decir que f de x es
a por x menos 1, que sería lo que vale xb, más y b, que en este caso vale 1. O sea que me quedaría esta de acá. Pero esta no es del todo válida porque todavía no tenemos el valor de a. Para el valor de a, vamos a recordar lo que dijimos con anterioridad, de que a marcaba los estiramientos de la función. Mientras más grande sea a, la función más cerrada quedaba, la parábola se cerraba más, o mientras más cercano al 0 esté a, más abierta quedaba la parábola, quedaban parábolas con ramas más abiertas. Arriba a la derecha dejo el link al video donde vimos esto. Bien, ¿qué vamos a interpretar de esto? Nosotros vamos a pensar en la gráfica de la parábola, la común, la básica, la de x al cuadrado, que si yo hago 1 al cuadrado me da como resultado 1. Entonces, si yo estoy en este vértice, si me muevo 1 por el eje x, tendría que subir 1 también. ¿Por qué? Porque 1 y acá hago 1 al cuadrado y me queda 1. Por lo tanto, me queda el 1, 1. También podría pensar que puedo hacer 2 y 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces hago 2 y 4. Acá, bueno, me falta la partecita de acá arriba donde cortaría en el 4 o 4 puntos para arriba. Lo mismo para la izquierda, yo hago menos 1, o sea 1 para la izquierda, y menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, por eso me queda acá en el 1, hago 1 y 1. Y de la otra forma hago 2 y 4, perdón, menos 2 y 4, también quedó en elevado 4. Fíjense que acá estoy respetando la forma esa de que hago 1 para la derecha y tengo que hacer 1 para arriba, o hago 2 para la derecha y tengo que hacer 4 para arriba, porque estoy haciendo su cuadrado en el eje Y siempre. Me muevo en el eje X como quiero, pero el eje Y siempre va a ser el cuadrado. Y en este caso, a es como que no influye, no importa qué valor esté multiplicando, porque siempre va a pasar eso. Por lo tanto, voy a decir que a vale 1. Entonces, en mi reemplazo final, me va a quedar la misma fórmula que escribimos antes, solo que el a lo cambio por un 1. Y como el a en este caso es un 1, 1 multiplicando no afecta nada, yo puedo decir que la respuesta final es esta de acá. Igualmente, si quieren decir que esta es la respuesta final, también está bien. Esto es un poco confuso de entender, para eso vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, dejamos la forma canónica y pasamos a otra gráfica. Fíjense ahora esta gráfica, tenemos una parábola con las ramas hacia abajo, eso es un dato importantísimo, y acá tenemos el vértice. Fíjense que seguimos acá el eje X, acá el eje Y, y tenemos también una escala que va de 1 en 1, o sea que el vértice tiene coordenadas menos 3 del eje X, o sea acá hago 1, 2, 3 a la izquierda, y 1, 2 para arriba, o sea que tiene una elevación de 2. Por lo tanto, vamos a decir que el vértice tiene coordenadas menos 3, 2. De ahí sacamos que xb vale menos 3, e y b vale 2. Y ya tendríamos para reemplazar estos dos con amarillo. Pero vamos a hacer todo de una y directamente vamos a decir cuánto vale a. Recuerdan que nosotros dijimos que en la parábola común, por decirlo así, si yo hago 1 para la derecha, tengo que hacer 1 para arriba. Si yo hago 2 para la derecha, tengo que hacer 2 para arriba. En este caso, fíjense, las ramas van hacia abajo. Y ya habíamos dicho con anterioridad que si las ramas van hacia abajo es porque el valor de a es negativo. Por lo tanto, sabemos que estamos ante un número negativo. Vamos a ver ahora cómo son los desplazamientos de la curva. Si yo hago 1 para la derecha, acá estoy haciendo 2 para abajo. Entonces 1 no me queda 1 al cuadrado, en realidad se me hace 2. ¿Por qué? Porque ese 1 al cuadrado que me da 1, en realidad lo estoy haciendo el doble. Estoy haciendo que se multiplique por 2, por decirlo así, ese resultado. De la misma manera, si yo hiciera 2, voy a bajar 8 en vez de 4. Estoy bajando el doble. Por lo tanto, yo puedo decir que a vale 2. Y como dijimos que era negativo, a va a valer menos 2. Ahora, lo único que me queda hacer es poner el valor de a y los xb e y b en esta fórmula para que me quede menos 2, que es el valor de a, por x más 3, que se me hace más 3 porque acá me queda este menos con este menos de acá, menos y menos se hace más, al cuadrado, más, sigo esta fórmula de acá, y b que vale 2, o sea ahí me queda un 2.
y esa entonces es la fórmula a partir de esa otra gráfica. Vamos a un último ejemplo para terminar de cerrar este tema que es bastante complejo y un poco difícil de ver, por eso les pido que revean esta parte de los videos sobre todo. Último ejemplo de los de escribir la fórmula a partir de la gráfica. Tenemos esta función, fíjense, acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y y la escala también está hecha de 1 en 1. Vamos a ubicar el vértice primero, fíjense, el vértice tiene coordenadas 1 de X y menos 2 de Y, por lo tanto, vértice es 1 menos 2 y lo separamos en XB vale 1 y B vale menos 2. Ya tenemos los dos amarillitos para la fórmula. Vamos a la que es lo más complejo siempre de buscar. Para la A, fíjense ahora, yo estoy acá y dijimos que en la parábola básica, la normal, si hago 1 para la derecha tengo que hacer 1 para arriba porque es 1 al cuadrado. En este caso no estoy haciendo 1 entero para arriba, estoy subiendo, podríamos decir, más o menos la mitad. Si no nos damos cuenta de que esto es la mitad, ¿qué hacemos? Vemos qué pasa cuando hacemos 2. 2 para la derecha, yo tendría que subir 2 al cuadrado, o sea 4. 1, 2, 3, 4. Pero en cambio, acá está subiendo la mitad, está subiendo 2 nada más. Por lo tanto, podríamos decir que este, en vez de subir 1, subió la mitad. Este de acá, en vez de subir 4, subió 2, también la mitad. ¿Cómo decimos la mitad en matemática? 1/2. Por lo tanto, A vale 1/2. Y este 1/2 es positivo porque las ramas de la parábola están hacia arriba. Ya fíjense, tenemos el valor de A y el valor del vértice, por lo tanto podemos escribir f de x igual a 1/2 por x menos 1 al cuadrado menos 2. Fíjense que acá como es más y sub b, me queda más menos 2, que se me hace menos 2. Me salté ese paso porque es una simple regla de signos. Bien, con esto dejamos los de fórmula a partir de gráfica. Último, problemas. Los problemas con cuadráticas son muy abundantes y muy distintos. Vamos a ver uno donde abarquemos unas cuantas cositas, pero por ahí en los que se encuentren a futuro no les aparezcan cosas puntuales que hayamos visto acá, pero es cuestión de poder interpretar. Mi sugerencia es siempre tratar de hacer la gráfica primero para darnos cuenta de la situación a que se está refiriendo. Vamos a empezar con este ejemplo. Una empresa lanza a la venta un nuevo producto. De inmediato, la competencia hace lo mismo con un producto de las mismas características. Esta situación hace que la primera empresa, estratégicamente, deba disminuir progresivamente el precio de venta hasta reposicionar el producto en el mercado. ¿Qué significa esto? La empresa A saca a la venta un producto nuevo, pero su competencia, la empresa B, después saca el mismo producto o un producto muy parecido. Entonces, ¿qué hace la empresa A? Voy a bajar el precio de mi producto un tiempito hasta que la gente me elija a mí y después voy a volver a subirlo. Eso es lo que está haciendo la empresa A, la primera empresa. El precio P del producto durante el primer año sigue este modelo. P de X igual a 50 menos 10X más X al cuadrado. Este es el modelo entonces del precio. Fíjense que dice el precio del producto durante el primer año, o sea que todo esto va a transcurrir en un solo año solamente. Donde X indica el tiempo en meses, o sea que cada valor de X va a ser un tiempo en meses. Y tenemos estas tres preguntas. Indica el precio del producto en el momento del lanzamiento, indica cuál había sido el porcentaje de rebaja a los 5 meses y compara el precio del producto en el momento que se puso a la venta con su precio a los 10 meses. Te invito a que pares el video ahora, trates de resolver la situación vos, podés hacer un gráfico, podés tratar de resolver directamente aplicando las fórmulas. Eso te lo dejo para que lo pienses vos. Yo ya lo continúo. Vamos a comenzar escribiendo los datos un poco más limpios. Acá tenemos la función, que en este caso es una función que se llama P, y X es la variable, que recuerden es el tiempo en meses. La primera pregunta entonces es indicar el precio del producto en el momento del lanzamiento. Si pensamos el momento del lanzamiento va a ser el primer momento, o sea no ha pasado ni un mes todavía. Por lo tanto podríamos decir que en matemática va a ser el momento 0. Por lo tanto vamos a decir que X es igual a 0. X, recuerden, es el tiempo que pasa en meses, por lo tanto 0 quiere decir que no pasó ningún mes. Está bien que digamos que es el momento del lanzamiento.
Si yo quiero buscar el precio, recuerden, voy a aplicar esta fórmula, donde el precio va a ser igual a 50 menos 10 por x más x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a reemplazar en esa fórmula la x por 0. P de 0 va a ser igual a 50 menos 10 por 0 más 0 al cuadrado, que me da como resultado 50. Por lo tanto, el precio de ese producto va a ser de 50. Pongo 50 solo, sin pesos, sin dólares, sin nada, porque el problema no lo aclara. Podríamos poner unidades monetarias si quieren, UM al lado del 50 es válido. Por ahora lo dejamos como un 50. Lo vamos a usar siempre como el 50 el precio. No sabemos cuánto, pero es 50. Bien, segunda pregunta. Indica cuál había sido el porcentaje de rebaja a los 5 meses. Acá me quiere primero buscar un porcentaje, quiere que busque un porcentaje, pero necesito saber cuánto valía el producto a los 5 meses. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer x igual a 5. ¿Por qué? Porque x es el tiempo en meses. P de 5 entonces me queda esta operación que me da como resultado 25. Por lo tanto, el precio a los 5 meses es de 25, o sea que me va a quedar que si antes estaba 50 al principio, ahora está 25, el porcentaje de rebaja es del 50%. Y ya tenemos esa respuesta. Bien, próximo. Compara el precio del producto en el momento que se puso a la venta con su precio a los 10 meses. Si nosotros hacemos el reemplazo por 10, o sea, a los 10 meses, me va a quedar que P de 10 es 50 menos 10 por 10 más 10 al cuadrado, que me da como resultado 50. ¿Qué conclusión sacamos? A los 10 meses, el producto que fue descendiendo su precio ya había vuelto a el precio original. Fíjense, al principio valía 50, a los 10 meses vuelve a valer 50. Por lo tanto, a los 10 meses el precio era el mismo que al principio. Contestamos todas las preguntas del problema inicial, pero podríamos hacer algunas más como para agrandar un poco más la potencia de que tiene usar cuadráticas en este tipo de situaciones. Vamos a hacer la gráfica. Te invito a que trates de hacerla vos a la gráfica. Yo directamente voy a poner los resultados, pero está bueno que trates de hacerlo. Recuerda que podés mirar el video que te aparece arriba a la derecha, que es donde aprendimos a hacerlo. Si nosotros graficamos la parábola, me queda esta gráfica de acá, donde el vértice es 5, 25, bien, 5 de x, 25 de y, que recuerden se traducía como que a los 5 meses el producto valía 25 pesos, dólares, 25 unidades monetarias. Entonces, este es el vértice y fíjense que yo puedo preguntar, por ejemplo, por cuánto tiempo disminuyó el precio. Si nosotros pensamos en esta situación, recordamos que en este ejercicio puntual yo no puedo tomar valores negativos porque no puedo decir el mes menos 3, por ejemplo. Y como era sobre un año nada más, esto va a ir hasta el 12. Bien, acá no puse ninguna escala para dejarlo así vago, para que podamos pensar solamente desde lo gráfico. Donde el 12 estaría el precio al año, que lo podríamos calcular haciendo P de 12, realmente no es lo que quiero hacer ahora. Lo que tenemos que buscar es por cuánto tiempo disminuyó el precio. El precio entonces disminuyó, si nosotros pensamos en el intervalo de decrecimiento de esta función completa, es desde menos infinito a 5. Desde menos infinito hasta el 5 de las x, la función viene bajando. Pero más en concreto, para este contexto del problema, bajó el precio entre el mes 0 y el mes 5, o sea, durante los primeros 5 meses. Si nosotros hiciéramos la gráfica acá más acertada a esta realidad, esta parte de la rama no tendría que estar. Repito, yo la dejo para poder hacer paralelismo con intervalo de decrecimiento que habíamos visto en videos anteriores. Dejo el link arriba a la derecha también para que lo chusmeen. Otra pregunta que podemos hacer, y va a ser la última de este video, ¿cuál fue el precio mínimo que alcanzó el producto? El precio mínimo que alcanzó el producto lo podemos relacionar con el extremo mínimo que vimos también en videos anteriores. En este caso, el mínimo de este gráfico es el 25, el valor más chico que alcanza el eje de las Y. Por lo tanto, el mínimo fue de 25. Digamos pesos, digamos dólares, digamos unidades monetarias.
Entonces, con eso, fíjense que vimos un par de aplicaciones de otras cosas que vimos en videos anteriores para poder resolver algún problema en concreto. Normalmente ustedes encuentran los problemas con esta fórmula. Hay otras áreas de la matemática que se encargan de armar estas fórmulas, que suelen ser muchísimo más complicadas. Pero ahora les estoy dando la fórmula hecha para que analicemos este tipo de problemas en este contexto. Si más adelante, en otra serie de videos mucho más avanzados, podemos ver cómo obtener estas fórmulas usando con conceptos que tienen mucho que ver con economía y base matemática siempre. Bueno, con esto entonces dejamos la clase de esta semana. Con esto también terminamos la serie de funciones cuadráticas y nos vemos la semana que viene para arrancar con funciones polinómicas entonces. Espero que tengan una muy pero muy buena semana.